Cordial saludo, doctor y compañeros. Mi nombre es César Augusto Aguilar Vega. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD del CEAD de Yopal. Para nuestro curso de electromagnetismo de la unidad 3, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio designado para explicación. El ejercicio número 2 me habla de un inductor que tiene una inductancia, ¿sí?, expresada en henrios, y una resistencia expresada en ohmios. Está conectado a una batería expresada en voltios. ¿Cuál es la rapidez del incremento de la corriente? Cuando A en un instante t en segundos y en un instante t2 también dado en segundos. Entonces aquí tenemos la asignación de las expresiones, ¿sí? De que la inductancia L me va a valer 150 henrios, la resistencia me va a valer 110 voltios y el voltaje del circuito era de 10 voltios. Para el tiempo 1, instante t, será de 11 segundos y para el tiempo 2, en instante 2, será de 1 segundo. Entonces aquí expresamos el circuito en este diagrama que lo tenemos, ¿sí? Tenemos aquí el circuito cerrado de 10 voltios, la resistencia de 110 ohmios y nuestra inductancia de 150 henrios. Ahora para la solución vamos aquí a plantear unas ecuaciones. Tenemos aquí que la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿sí? Entonces el voltaje con respecto a la resistencia. Ahora aquí vamos a ver el voltaje con respecto a la inductancia, ¿sí? Tenemos que la inductancia L por el diferencial de I de la corriente sobre el diferencial de T, sería el tiempo, que es lo que está dado la corriente, la magnitud de corriente, que está dada sobre la unidad de tiempo. Entonces, al haber una corriente en el inductor, genera el flujo magnético y la variación de flujo de la bobina genera una corriente eléctrica internamente dentro de la bobina. Entonces aquí tenemos que Fe, la fuerza electromotriz inducida, o tensión o voltaje, también conocido, sobre ley de Faraday, que nos habla de eso. Entonces esta nos genera una corriente eléctrica que se opone a la variación de flujo que la produce siendo negativa. En este caso, pues en contra de la Fe, del voltaje, aparece una corriente opuesta al flujo de voltaje, por decirlo así, según la ley de Lenz. Entonces, para el caso del circuito cerrado en serie de resistencia, ¿sí?, de inductancias, entonces aquí aplicamos la ley de Kirchhoff, ¿sí?, que nos habla que la suma algebraica de las diferencias de potenciales eléctricas será igual a 0. Entonces la suma de voltaje, ¿sí?, que hay ahí en ese circuito cerrado debe ser igual a 0. Entonces, el voltaje menos la corriente por la resistencia menos la inductancia por el diferencial de la corriente sobre el diferencial del tiempo debe ser igual a 0. Entonces aquí despejando y derivando la corriente y, ¿sí?, sobre T, vamos a derivar con respecto a T. Aquí nos queda que el voltaje dividido en la resistencia por 1 menos, aquí nos aparece el exponencial de Euler, menos la resistencia sobre la inductancia por T, que sería el tiempo. Entonces, para hallar la variación de la corriente con respecto al tiempo, tenemos aquí, ¿sí?, la diferencial de la corriente con respecto al tiempo, que es lo que es la corriente sobre un instante tiempo, diferencial de I sobre el diferencial de T, el tiempo. Derivamos acá, y entonces vamos a derivar con respecto a la corriente, ¿sí?, la función de la corriente con el tiempo. Aquí derivando, nos aparecen estos términos de resistencia sobre L. Esto vamos a simplificar los términos comunes, ¿sí? Resistencia y resistencia aquí las cancelamos. Nos queda aquí voltaje fuera del corchete de la función de Euler, voltaje por la inductancia. Nos quedaría aquí abajo que el voltaje dividido en la inductancia L por la función de Euler, ¿sí?, la exponencial de Euler de menos la resistencia dividido en la inductancia por el tiempo. Siguiendo esta la ecuación general para hallar la corriente en los diferentes instantes de tiempo. Ahora, ya con la ecuación general vamos a calcular el tau del circuito RL, ¿sí?, que el tau es el tiempo característico del circuito en una inductancia. Entonces tau sería igual a la resistencia dividido en la inductancia. Entonces reemplazamos los términos de resistencia, 110 ohmios,
dividido en 150 henrios. Nos da el Tao de 0.33 ohmios sobre Henry. Entonces estas unidades vamos a convertirlas, ¿sí?, a lo que nos dice. Sabiendo de que un ohmio es igual a un voltio sobre amperios. Y un henrio, ¿sí?, es igual a un voltio por segundo sobre amperios. Reemplazando esto aquí, despejando estas unidades para convertirlas en lo que queremos hallar, que es el tiempo característico en la inductancia. Entonces cancelamos voltios y voltios, lo cancelamos, amperios y amperios también los cancelamos. Simplificando esa unidad nos queda en segundos el tiempo característico en la inductancia de 0.33 segundos. Ahora para la solución A en el instante del tiempo, cuando vale 11 segundos, aplicamos aquí nuestra ecuación hallada anteriormente y reemplazamos los valores. Voltios, 10 voltios, dividido en los 150 henrios por, aquí ya tenemos respuesta, solucionado el Tao, ¿sí?, que es negativo, pero aquí lo hacemos nuevamente, de Euler, elevado a la menos 110 ohmios, dividido en 150 henrios por los 11 segundos. Esto, solucionado en esa calculadora científica, nos da que en el instante t de los 11 segundos, la corriente sería 2.092 amperios sobre segundos. Aquí tenemos nuestra solución en la calculadora científica, desarrollo. Ahora la pregunta B. En el instante del T2, cuando vale un segundo, reemplazamos los valores, 10 voltios, e inductancia 150 henrios, por la expresión de Euler, está elevada a un negativo de 110 ohmios la resistencia sobre la inductancia 150 henrios por un segundo. Resolviendo esto, nuestra calculadora científica nos da que es 0.032 amperios sobre segundo. Y tenemos la solución en la calculadora. Entonces esta es la corriente en el instante t cuando vale un segundo. Entonces está expresada en amperios sobre segundo. Ya dado de que la corriente se mide en amperios y dado el tiempo en segundo, que sería el ciclo o la rapidez de la corriente en ese circuito. Bueno compañeros, muchas gracias. Quedo tanto sus comentarios.